¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos, otros datos. ¿Qué es? El citomegalovirus, CMV, es un virus que pertenece a la familia de los herpes, Herpesviridae, de la que también forma parte el herpes labial. Una vez que infecta a una persona, permanece de forma latente en su organismo durante toda la vida y puede reactivarse. Es muy común, pero la mayoría de las personas infectadas son asintomáticas o padecen una enfermedad leve. Puede causar problemas graves en algunos colectivos especialmente vulnerables, recién nacidos que se han infectado durante el embarazo, infección congénita, que puede causar sordera y secuelas neurológicas, y pacientes con una disminución de las defensas del sistema inmunológico, inmunodeprimidos. Es un virus que tiene mucha importancia en los trasplantados, en los que puede producir síntomas graves y favorecer el rechazo del órgano injertado, así como en los bebés prematuros, ya que su sistema inmunológico aún no ha madurado lo suficiente. Prevalencia. La infección por CMV tiene una altísima prevalencia en todo el mundo, en torno al 90% de la población en los países en vías de desarrollo y el 60% en los desarrollados. En España, un poco más de la mitad de la población ha pasado la infección en algún momento de su vida, según expone Ana Alarcón, pediatra neonatóloga del Hospital San Juan de Dios, de Barcelona. Es la infección congénita más frecuente en España y otros países. Fernando Vaquero, coordinador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Hospital Universitario La Paz, de Madrid, indica que, según diversos estudios, 1 de cada 200 niños nace infectado por este virus, lo que puede tener consecuencias relevantes, entre ellas distintos grados de afectación neurológica. No obstante, cada vez es mayor el margen de maniobra para prevenir la infección del feto y tratar sus consecuencias cuando se produce. Causas. El citomegalovirus se transmite por la saliva, leche materna, secreciones vaginales, orina, semen, heces, sangre y otros fluidos corporales. Asimismo, la infección se puede contraer a través de trasplantes de tejidos o de órganos. También se transmite de la madre al feto, transmisión vertical, a través de la placenta. No es un virus muy contagioso y su diseminación requiere un contacto muy estrecho o íntimo. No es un virus respiratorio, aclara Alarcón. Se transmite por el contacto con líquidos biológicos de un paciente que tiene la infección o que la ha tenido y todavía lo elimina, ya que es un patógeno que se excreta durante bastante tiempo. El contagio suele producirse al tocarse los ojos, el interior de la nariz o la boca tras tener contacto con los fluidos corporales de un individuo infectado. Síntomas. Los síntomas y secuelas de la infección por citomegalovirus varían en función del colectivo afectado. Personas sanas, inmunocompetentes. En niños y adultos sanos generalmente es una infección asintomática o con síntomas leves. Puede producir un cuadro catarral, faringitis o, como mucho, un síndrome mononucleósico parecido al causado por el virus Epstein-Barr, señala Vaquero. Infección congénita. Las mujeres embarazadas están expuestas a múltiples virus, bacterias y otros patógenos, pero solo algunos de ellos representan una amenaza para el futuro bebé. El citomegalovirus es uno de ellos y la infección es especialmente peligrosa durante el primer trimestre de la gestación. Puede producir distintos grados de afectación neurológica, recalca Vaquero. En los casos más graves, desemboca en retraso mental o psicomotor a largo plazo. También puede causar sordera y, con menor frecuencia, afectar a la visión. En todo caso, los pediatras aclaran que no todas las embarazadas infectadas transmiten el virus al feto, no todos los niños con infección congénita desarrollan síntomas y solo un pequeño porcentaje de estos son graves. Se calcula que el riesgo de transmisión al feto durante la gestación es de un 40% y que, de los niños con infección congénita, aproximadamente el 85% van a nacer sin síntomas, aunque un 10% de esos niños asintomáticos pueden desarrollar problemas de audición al cabo de un tiempo. El restante 15% de bebés presentan síntomas, cuya gravedad dependerá, sobre todo, del momento del embarazo en el que se produjo la infección. El primer trimestre es el más crítico para el desarrollo de secuelas neurológicas y auditivas. Si la infección se produce en las últimas semanas de la gestación, la afectación del recién nacido suele ser más leve. Infección postnatal. Los recién nacidos se pueden infectar en sus primeros 6 meses de vida y la principal vía de contagio es la leche materna. En estos casos, los síntomas no suelen revestir gravedad, excepto si se trata de bebés prematuros, cuyo sistema de defensa aún no está totalmente desarrollado y no se ha producido la transferencia de anticuerpos maternos, que suele tener lugar en las últimas semanas de embarazo.
Personas inmunodeprimidas. La infección por citomegalovirus puede causar neumonía, hepatitis, encefalitis, inflamación de la retina, retinitis, síndromes febriles y patología gastrointestinal en personas con un sistema inmunológico debilitado, como los trasplantados o quienes no tienen bien controlada la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, con tratamiento antirretroviral. Prevención. Una adecuada higiene es la mejor forma de prevenir la infección por citomegalovirus y la transmisión vertical. Es un virus que se muere con facilidad con el lavado de manos y las soluciones hidroalcohólicas desinfectantes, recalca Alarcón, quien aconseja extremar las medidas de higiene cuando se busca el embarazo y en las primeras semanas de la gestación, que es cuando la transmisión al feto entraña un mayor peligro. Hay que tener en cuenta que uno de los picos de contagio del citomegalovirus es la primera infancia. El caso típico de infección es, según la neonatóloga, el de una embarazada que tiene un hijo de 1 o 2 años que ha contraído la infección en la guardería y la ha pasado de forma asintomática. El pequeño sigue excretando el virus en la orina y la madre se infecta al cambiarle los pañales o al darle de comer. Estos son algunos consejos para las embarazadas con hijos pequeños o que están en contacto con niños, profesoras, cuidadoras. Lavado frecuente de manos, sobre todo tras el cambio de pañales. Lavado frecuente de manos, sobre todo tras el cambio de pañales. Evitar besar en la boca a los niños. Evitar besar en la boca a los niños. No compartir cubiertos. No compartir cubiertos. No chupar el chupete para limpiarlo cuando se ha caído al suelo. No chupar el chupete para limpiarlo cuando se ha caído al suelo. Antivirales durante el embarazo. Un estudio publicado en 2020 en la revista The Lancet muestra que la administración del antiviral Valaciclovir a mujeres embarazadas infectadas por citomegalovirus reduce de forma significativa la tasa de infección congénita. Los pediatras creen que podría convertirse en una estrategia de prevención de la transmisión vertical del virus. Tipos. Diagnóstico. El citomegalovirus se detecta fácilmente mediante un análisis de sangre. El cribado universal de las embarazadas solo se realiza en algunos países, en el resto, solo se analiza en caso de sospecha. Sin embargo, la demostración de que existe un tratamiento eficaz frente a la transmisión de la madre al feto podría inclinar la balanza hacia la detección sistemática del virus en las naciones que aún no la efectúan, como España. En los test de detección serológica se miden dos tipos de anticuerpos, las inmunoglobulinas IgG e IgM, que también se analizan cuando se buscan otros virus, como el coronavirus SARS-CoV-2, y permiten determinar si se trata de una infección previa o reciente. También se utiliza la técnica de detección de ADN viral conocida como reacción en cadena de la polimerasa, PCR. La presencia de citomegalovirus en el líquido amniótico, que se mide realizando una amniocentesis a la embarazada, permite confirmar la infección en el feto. En los recién nacidos se suele optar por la utilización de muestras de orina o saliva para realizar el diagnóstico. Tratamientos. La infección por citomegalovirus no requiere tratamiento específico en personas sanas y con un sistema inmunológico sin alteraciones. En caso de aparición de síntomas, se emplearán las medidas habituales para combatir la fiebre y el malestar general. La infección congénita se trata con el antiviral Valganciclovir, pero únicamente cuando hay síntomas. A los bebés infectados pero asintomáticos se les hace un seguimiento para detectar precozmente posibles problemas auditivos y tratarlos adecuadamente. Los niños que nacen con problemas neurológicos, auditivos, oculares o de otros tipos debidos al citomegalovirus deben ser tratados y seguidos a largo plazo por un equipo multidisciplinar. En los pacientes trasplantados se emplean estrategias profilácticas y de tratamiento precoz que incluyen el empleo de antivirales para reducir el impacto de la infección por citomegalovirus. Otros datos. Se investigan posibles vacunas frente al citomegalovirus, pero esta búsqueda se ha mostrado mucho más compleja que la inmunización frente a otros agentes patógenos como la rubéola, la poliomielitis o el sarampión. Según se recoge en una revisión publicada en la revista Vacunas, de las múltiples estrategias investigadas en los últimos 40 años, solo 6 han llegado a probarse en humanos: vacuna Taune atenuada, subunidades GB, MF59, GB, AS03, bivalente de ADN, recombinante de vector viral y vacuna de péptidos. Recientemente, la GB, MF59 y la bivalente de ADN han finalizado los ensayos en fase 2. ¿Qué es? El citomegalovirus, CMV, es un virus que pertenece a la familia de los herpes, Herpes viridae, de la que también forma parte el herpes labial. Una vez que infecta a una persona, permanece de forma latente en su organismo durante toda la vida y puede reactivarse. Es muy común, pero la mayoría de las personas infectadas son asintomáticas o padecen una enfermedad leve.
Puede causar problemas graves en algunos colectivos especialmente vulnerables, recién nacidos que se han infectado durante el embarazo, infección congénita, que puede causar sordera y secuelas neurológicas, y pacientes con una disminución de las defensas del sistema inmunológico, inmunodeprimidos. Es un virus que tiene mucha importancia en los trasplantados, en los que puede producir síntomas graves y favorecer el rechazo del órgano injertado, así como en los bebés prematuros, ya que su sistema inmunológico aún no ha madurado lo suficiente. Prevalencia. La infección por CMV tiene una altísima prevalencia en todo el mundo, en torno al 90% de la población en los países en vías de desarrollo y el 60% en los desarrollados. En España, un poco más de la mitad de la población ha pasado la infección en algún momento de su vida, según expone Ana Alarcón, pediatra neonatóloga del Hospital San Juan de Dios, de Barcelona. Es la infección congénita más frecuente en España y otros países. Fernando Vaquero, coordinador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Hospital Universitario La Paz, de Madrid, indica que, según diversos estudios, 1 de cada 200 niños nace infectado por este virus, lo que puede tener consecuencias relevantes, entre ellas distintos grados de afectación neurológica. No obstante, cada vez es mayor el margen de maniobra para prevenir la infección del feto y tratar sus consecuencias cuando se produce. Causas. El citomegalovirus se transmite por la saliva, leche materna, secreciones vaginales, orina, semen, heces, sangre y otros fluidos corporales. Asimismo, la infección se puede contraer a través de trasplantes de tejidos o de órganos. También se transmite de la madre al feto, transmisión vertical, a través de la placenta. No es un virus muy contagioso y su diseminación requiere un contacto muy estrecho o íntimo. No es un virus respiratorio, aclara Alarcón. Se transmite por el contacto con líquidos biológicos de un paciente que tiene la infección o que la ha tenido y todavía lo elimina, ya que es un patógeno que se excreta durante bastante tiempo. El contagio suele producirse al tocarse los ojos, el interior de la nariz o la boca tras tener contacto con los fluidos corporales de un individuo infectado. Síntomas. Los síntomas y secuelas de la infección por citomegalovirus varían en función del colectivo afectado. Personas sanas, inmunocompetentes. En niños y adultos sanos generalmente es una infección asintomática o con síntomas leves. Puede producir un cuadro catarral, faringitis o, como mucho, un síndrome mononucleósico parecido al causado por el virus Epstein-Barr, señala Vaquero. Infección congénita. Las mujeres embarazadas están expuestas a múltiples virus, bacterias y otros patógenos, pero solo algunos de ellos representan una amenaza para el futuro bebé. El citomegalovirus es uno de ellos y la infección es especialmente peligrosa durante el primer trimestre de la gestación. Puede producir distintos grados de afectación neurológica, recalca Vaquero. En los casos más graves, desemboca en retraso mental o psicomotor a largo plazo. También puede causar sordera y, con menor frecuencia, afectar a la visión. En todo caso, los pediatras aclaran que no todas las embarazadas infectadas transmiten el virus al feto, no todos los niños con infección congénita desarrollan síntomas y solo un pequeño porcentaje de estos son graves. Se calcula que el riesgo de transmisión al feto durante la gestación es de un 40% y que, de los niños con infección congénita, aproximadamente el 85% van a nacer sin síntomas, aunque un 10% de esos niños asintomáticos pueden desarrollar problemas de audición al cabo de un tiempo. El restante 15% de bebés presentan síntomas, cuya gravedad dependerá, sobre todo, del momento del embarazo en el que se produjo la infección. El primer trimestre es el más crítico para el desarrollo de secuelas neurológicas y auditivas. Si la infección se produce en las últimas semanas de la gestación, la afectación del recién nacido suele ser más leve. Infección postnatal. Los recién nacidos se pueden infectar en sus primeros 6 meses de vida y la principal vía de contagio es la leche materna. En estos casos, los síntomas no suelen revestir gravedad, excepto si se trata de bebés prematuros, cuyo sistema de defensa aún no está totalmente desarrollado y no se ha producido la transferencia de anticuerpos maternos, que suele tener lugar en las últimas semanas de embarazo. Personas inmunodeprimidas. La infección por citomegalovirus puede causar neumonía, hepatitis, encefalitis, inflamación de la retina, retinitis, síndromes febriles y patología gastrointestinal en personas con un sistema inmunológico debilitado, como los trasplantados o quienes no tienen bien controlada la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, con tratamiento antirretroviral. Prevención. Una adecuada higiene es la mejor forma de prevenir la infección por citomegalovirus y la transmisión vertical.
Es un virus que se muere con facilidad con el lavado de manos y las soluciones hidroalcohólicas desinfectantes, recalca Alarcón, quien aconseja extremar las medidas de higiene cuando se busca el embarazo y en las primeras semanas de la gestación, que es cuando la transmisión al feto entraña un mayor peligro. Hay que tener en cuenta que uno de los picos de contagio del citomegalovirus es la primera infancia. El caso típico de infección es, según la neonatóloga, el de una embarazada que tiene un hijo de 1 o 2 años que ha contraído la infección en la guardería y la ha pasado de forma asintomática. El pequeño sigue excretando el virus en la orina y la madre se infecta al cambiarle los pañales o al darle de comer. Estos son algunos consejos para las embarazadas con hijos pequeños o que están en contacto con niños, profesoras, cuidadoras. Lavado frecuente de manos, sobre todo tras el cambio de pañales. Lavado frecuente de manos, sobre todo tras el cambio de pañales. Evitar besar en la boca a los niños. Evitar besar en la boca a los niños. No compartir cubiertos. No compartir cubiertos. No chupar el chupete para limpiarlo cuando se ha caído al suelo. No chupar el chupete para limpiarlo cuando se ha caído al suelo. Antivirales durante el embarazo. Un estudio publicado en 2020 en la revista The Lancet muestra que la administración del antiviral Valaciclovir a mujeres embarazadas infectadas por citomegalovirus reduce de forma significativa la tasa de infección congénita. Los pediatras creen que podría convertirse en una estrategia de prevención de la transmisión vertical del virus. Tipos. Diagnóstico. El citomegalovirus se detecta fácilmente mediante un análisis de sangre. El cribado universal de las embarazadas solo se realiza en algunos países, en el resto, solo se analiza en caso de sospecha. Sin embargo, la demostración de que existe un tratamiento eficaz frente a la transmisión de la madre al feto podría inclinar la balanza hacia la detección sistemática del virus en las naciones que aún no la efectúan, como España. En los test de detección serológica se miden dos tipos de anticuerpos, las inmunoglobulinas IgG e IgM, que también se analizan cuando se buscan otros virus, como el coronavirus SARS-CoV-2, y permiten determinar si se trata de una infección previa o reciente. También se utiliza la técnica de detección de ADN viral conocida como reacción en cadena de la polimerasa, PCR. La presencia de citomegalovirus en el líquido amniótico, que se mide realizando una amniocentesis a la embarazada, permite confirmar la infección en el feto. En los recién nacidos se suele optar por la utilización de muestras de orina o saliva para realizar el diagnóstico. Tratamientos. La infección por citomegalovirus no requiere tratamiento específico en personas sanas y con un sistema inmunológico sin alteraciones. En caso de aparición de síntomas, se emplearán las medidas habituales para combatir la fiebre y el malestar general. La infección congénita se trata con el antiviral Valganciclovir, pero únicamente cuando hay síntomas. A los bebés infectados pero asintomáticos se les hace un seguimiento para detectar precozmente posibles problemas auditivos y tratarlos adecuadamente. Los niños que nacen con problemas neurológicos, auditivos, oculares o de otros tipos debidos al citomegalovirus deben ser tratados y seguidos a largo plazo por un equipo multidisciplinar. En los pacientes trasplantados se emplean estrategias profilácticas y de tratamiento precoz que incluyen el empleo de antivirales para reducir el impacto de la infección por citomegalovirus. Otros datos. Se investigan posibles vacunas frente al citomegalovirus, pero esta búsqueda se ha mostrado mucho más compleja que la inmunización frente a otros agentes patógenos como la rubéola, la poliomielitis o el sarampión. Según se recoge en una revisión publicada en la revista Vacunas, de las múltiples estrategias investigadas en los últimos 40 años, solo 6 han llegado a probarse en humanos: vacuna Taune atenuada, subunidades GB, MF59, GB, AS03, bivalente de ADN, recombinante de vector viral y vacuna de péptidos. Recientemente, la GB, MF59 y la bivalente de ADN han finalizado los ensayos en fase 2.